Saludos amigos, ha vuelto a ocurrir. Otra vez tenemos un evento grande, ¿verdad? El intento de asesinato de Donald Trump, pero una vez pasan unas horas, ni siquiera unos días, sino simplemente unas horas, uno ya empieza a tener la sensación de confusión, de falta de intención a diversos niveles, obviamente, por tratar de esclarecer nada, a ningún nivel además, y básicamente todo se acaba resumiendo en algo así como un sonambulismo, una suerte de sonambulismo que nos acaba arrastrando a todos, ¿verdad? Entonces digamos que nos encogemos de hombros, hacemos así, continuamos con nuestras vidas, ¿verdad? Y esperamos que todo vaya más o menos bien o no demasiado mal para después, supuestamente, algún día llegar a algún tipo de mejora. Básicamente, este es el resumen general. Es decir, en cuanto tuvimos conocimiento de que había habido un intento de asesinato sobre Donald Trump, es como que, otra vez más, ¿verdad? Cada vez que ocurre un evento de estas características, nos imaginamos que, ay, por fin algo va a cambiar. Pero al final resulta que no cambia nada. Vamos a analizar este asunto, este bien extraño asunto, y vamos a ver si somos capaces de sacar algunas conclusiones que sean valiosas, es decir, que no sean más de lo mismo. Vamos allá. Empecemos por el vídeo. Ahí se ve a Donald Trump hablando, se escucha además. Y ahí tenemos. Hay un señor subido ahí arriba. Ahí está. Ustedes dirán, vemos claramente cómo ese señor pudo subir al tejado de esa nave, ¿verdad? Mientras Donald Trump estaba hablando, el que había sido presidente de Estados Unidos y el que se postula de nuevo para presidente de Estados Unidos, en un país en el que, digamos que el tiroteo, cuando no directamente asesinato, de altos dignatarios es algo casi habitual. Pensemos, de hecho, en los últimos intentos. De hecho, hubo un tiroteo que parece que ya todo el mundo ha olvidado, o supuesto tal, en una reunión o un meeting también del propio Donald Trump. Se habló también de intentos, digamos, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Como incluso Elon Musk ha aprovechado para hablar de que también a él lo han intentado asesinar. En fin, lo que llama la atención aquí es que una de dos, como decía, como proponía de hecho Clayton Morris, una de dos, o bien esto es un trabajo interno, como ellos dicen, un inside job, o entonces es el festival de la incompetencia más colosal que jamás se haya visto. Recapitulemos, tenemos al señor expresidente de Estados Unidos y supuesto próximo presidente de Estados Unidos hablando en público, en una tribuna, es decir, muy fácil de localizar visualmente. Tenemos a un individuo que se sube al tejado de una nave con una perfecta visión de ese Donald Trump hablando, ¿verdad? En el vídeo este en concreto no se aprecia con claridad que lleve un rifle, pero por los testigos presenciales, que como información pública todo el mundo puede acceder a estos comentarios o directamente pruebas gráficas. Dicen que llevaba un rifle, ¿verdad? Ese rifle de asalto del que han hablado los medios. Y vemos a policías paseándose por allí. Sabemos, como podemos ver aquí, que había policía
en los tejados de otras naves del lugar. Es decir, era sencillamente imposible que no vieran a ese señor moviéndose. Era imposible que no supiera a ciencia cierta que no era uno de los suyos, porque algunos han especulado, ¿no? De que, no, le dejaron subirse porque, bueno, pensarían que era uno de los suyos, que estaba allí, bueno, por seguridad, por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, esta gente debía conocerlos. Debía conocer a este señor, vaya, este supuesto miembro del dispositivo de seguridad del evento. Pero, obviamente, eso no es el caso. Entonces, estos señores vieron al tirador, obviamente le vieron. Ahí puede verse cómo están, de hecho, observando tras la mirilla del fusil. De hecho, el señor Clayton Morris incluso calcula, ahí lo pueden ver, esperaron 42 segundos para disparar al tirador que pretendía asesinar a Donald Trump. 42 segundos. Vaya, es tiempo más que suficiente para que, bueno, una desgracia aún mayor pudiese haber ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, desde luego ahora ya hay muchas especulaciones acerca de que es un inside job, ¿no? Como dicen ellos. Pero el propio Trump se ha apresurado a decir que precisamente el dispositivo de seguridad del evento hizo un fantastic job. Es decir, que lo hicieron genial, lo hicieron estupendamente. ¿Qué es lo que hicieron exactamente de manera fantástica? Eso es lo que no sabemos. Él dice que fue debido a que, bueno, abatieron al tirador, ¿verdad? Antes de que, bueno, pudiera seguir asesinando gente. No olvidemos que al menos una persona resultó muerta, parece ser que hay otra que está muy gravemente herida y que hirieron también al señor Trump. Bueno, pues los medios ya se han encargado de ayudarnos, ¿verdad? Amablemente con las teorías de la conspiración. Y entonces aquí tenemos en la miscelánea del país, no hace falta esforzarse más, basta con ver la miscelánea de este medio propagandístico, que nos dice claramente polarización, fallos de seguridad, y leyes favorables a las armas. ¡Ay, amigo! Leyes favorables a las armas. Ya estamos con ese clásico de la política interna estadounidense acerca de esa famosa enmienda, según la cual es perfectamente legal portar armas en ese país, armas de fuego. Y, bueno, lo dicho, es un derecho constitucional suyo, ¿no? Entonces hay una gran tradición ya, bueno, tradición, perdón por la palabra, una larga sucesión de intentos políticos para tratar de modificar ese derecho constitucional. El caldo de cultivo ideal para el atentado de Trump. Recuerden cómo cuando ocurrió el atentado sobre el señor Fico, como también se dijo en prensa que, bueno, que el señor Fico es que se lo andaba buscando, ¿verdad? Bueno, en otro de los párrafos se nos dice, otro de los titulares, se nos dice 4 días para coronar a Donald Trump como líder de los republicanos. Así será la convención nacional del partido. Bueno, esa convención nacional, vamos a ver qué nos cuenta ahí el señor Trump, pero realmente tampoco hay muchas esperanzas de que haya ninguna sorpresa. Y en el otro titular, fíjense, se dice Biden pide resolver las diferencias en las urnas, no con balas, tras el atentado contra Trump. También se está hablando de la reconfiguración de la campaña del señor Biden, a ver si así consigue superar sus problemas físicos y mentales y tener opciones de ganar las elecciones. Aquí ya hemos visto la instantánea acerca de ese fantastic job, ¿verdad? El señor Morris también ha añadido, lo ven en pantalla, la cuestión de que realmente el equipo de Donald Trump, según se dice aquí, había solicitado un mayor dispositivo de los servicios secretos para evitar este tipo de eventualidades y que por lo visto fue denegado. Entonces esto entraría dentro de toda esa información que básicamente lo único que hace es aturdirnos. Y en ese sentido vamos a tratar de aportar aquí un poco de luz. Y empecemos con la cuestión de las recientes elecciones francesas. Recordarán que ya aquí en este canal hemos dicho cómo algo debió ocurrir en medio de esta vorágine de elecciones, eventos deportivos y todo tipo de cuestiones
mientras, no lo olvidemos, Ucrania va paso a paso hundiéndose en la guerra con Rusia. Esto es importante. Hoy mismo salían noticias internas dentro del mundo occidental, queremos decir, es decir, no estamos hablando precisamente de propaganda rusa, ¿verdad?, según las cuales en Kiev ciertamente están ya desesperados ante la perspectiva de que no va a llegar esa tan ansiada y tan Wunderwaffen, ¿verdad?, ayuda occidental que consiga frenar a los rusos, los cuales no paran de avanzar. Hoy mismo también se informaba de nuevos avances en la zona de Krasnogorovka, pero básicamente están avanzando en todo el frente. Están implementando esa guerra de desgaste, ¿verdad?, de la que tanto se habló. Ciertamente la están implementando de forma muy eficaz. Hoy mismo Martianov nos hablaba de la terrible capacidad de destrucción del Su-34, como está demostrando ser un arma muy efectiva. El Su-34 puede portar bombas FAB-3000, es decir, bombas de 3 toneladas, y aparte de misiles de diferente tipo. Es decir, básicamente los rusos están ganando esta guerra. Pero bueno, no hay problema, ¿no? Si ganan la guerra, bueno, pues la ganan y ya está. Sin embargo, fíjense lo que se dice aquí. Se dice, el mercado de deuda respira tras las elecciones en Francia. Bueno, pero eso no debe significar nada, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que el 50%, al menos el 50% de la deuda francesa, deuda que por cierto es colosal, descomunal, está en manos de extranjeros. Y entonces, ahora pasamos a la noticia principal, que ha pasado muy desapercibida, a pesar de que ya lleva varios días en línea. Atención a esta noticia. Arabia Saudí amenaza con atacar el punto débil de Europa si Bruselas confisca los activos rusos congelados. A continuación, miren el párrafo. El punto débil de Europa. Además, los saudíes hilaron fino y hablaron específicamente de la deuda emitida por el Tesoro francés, el país que está sufriendo mayores problemas en estos momentos ante la inestabilidad política y un déficit fiscal desbocado que está llevando a la deuda del país galo a superar los niveles de endeudamiento de España, por ejemplo. Y eso que los problemas de endeudamiento de España son también enormes. Pero los franceses parece que, ya que no ganaron la Eurocopa, ¿verdad?, quieren ganar esta competición. Y de momento van muy bien posicionados. A ver, establezcamos los puntos, ¿de acuerdo? Establezcamos los puntos. Tenemos que fue precisamente el señor Macron quien marcó un antes y un después en la confrontación ruso-ucraniana, que ya ha pasado a convertirse en una confrontación OTAN-Rusia. Esto ya es indiscutible. Y atención, porque incluso habría que añadir OTAN-Rusia y entre paréntesis China e Irán. Esto como mínimo. Recordemos que los chinos incluso llegaron al punto de realizar ejercicios conjuntos con los bielorrusos en la frontera bielorrusa con la Unión Europea. Tengamos también en consideración de que acaba de dimitir la señora Kallas en Estonia para poder entrar a formar parte del establishment, bueno, del equipo de gobierno de la Unión Europea, en concreto en la cartera de Exteriores. Una señora que no es precisamente muy diplomática aquí, digamos, y menos con Rusia. Tengamos en cuenta que el señor Macron hizo también un movimiento extraño en torno a la convocatoria de elecciones. ¿Y cómo ocurrió algo todavía más extraño? Pues en la primera vuelta se nos hablaba de ese triunfo asombroso por parte de Le Pen, y ya en la segunda vuelta aquí no pasa nada. El señor Macron se queda 3 años bien segurito, sin problemas de ningún tipo. Bueno, añadamos a eso los viajes del señor Orbán. Todo esto está ocurriendo de manera simultánea, pero por desgracia los medios de información, que se supone que tendrían que informar sobre esto, bueno, sí, nos dan la información, es como en el asunto de Trump, ¿verdad? Nos dan la información. No, es que el tirador se llamaba así. Ah, bueno, sí, ocurrió todo en Pensilvania. Sí, es un estado muy bonito. Claro, nos dan información, pero descontextualizada, y no podemos sacar ningún tipo de conclusión, y las conclusiones son fáciles de sacar. Continuamos con Orbán. A ver, Orbán ha estado viajando. Orbán, Hungría,
es ahora mismo la que tiene la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Pues bien, Orbán acaba de anunciar que pretende organizar un proceso, una cumbre de paz, un proceso de paz en el conflicto ruso-ucraniano, que en realidad el propio Orbán ya ha dicho que la OTAN pretende involucrarse de forma directa en el conflicto. Y atención, porque ya rápidamente en Bruselas se han puesto todos muy nerviosos y ya se ha anunciado, ya se habla, entre bambalinas al menos, que se va a preparar otra cumbre de paz. Es decir, va a haber una cumbre de paz Orbán y otra no Orbán. Dense cuenta del nivel tremendo. Esto no se está informando, ni siquiera a ese nivel de gotitas aisladas. El nivel tremendo de colapso que ya estamos viviendo a nivel político en Europa. Esto es una realidad ya. Y no se está hablando de esto. No se está lanzando la voz de alarma, ni se está, mucho menos, preparando soluciones. Esas soluciones que antes nos decían, ¿verdad? Soluciones de Estado. Hay que ser responsables, nos decían antes los políticos, hay que ser responsables y atender a la razón de Estado. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué razón de Estado estamos teniendo ahora mismo? Recordemos que Orbán es vinculado con esa extrema derecha y con el trumpismo, con esa suerte de populismo, ¿verdad?, que a su vez está conectado con Rusia. Es decir, tenemos un problema externo, pero también tenemos un problema interno. Y esto es una realidad, porque es hoy mismo cuando se está hablando de esas dos cumbres de paz, una cumbre de paz Orbán y otra cumbre de paz, le llamamos nosotros no Orbán o anti-Orbán. Esta es la auténtica situación. Y de fondo, insistimos, la noticia que ha pasado desapercibida. De fondo está la cuestión de la financiación. Lo dijimos en su día, si ustedes revisan nuestros vídeos antiguos. Cuando decíamos o cuando avisábamos acerca del colapso europeo a todos los niveles, incluido el económico y el financiero, no estábamos haciendo clickbait. Estábamos llamando la atención acerca de una realidad que ahora está delante de todos. ¿Qué pasa con eso de la deuda? ¿Qué pasa con los saudíes? ¿Qué tendrán que ver los saudíes con la deuda francesa, hombre? ¿Pero qué pasa? Si no pasa nada. Pues pasa que en realidad, aunque nos lo pintan muy complicado, ¿verdad?, en los medios de economía como este, la realidad es bien sencilla. Uno puede endeudarse en Europa, claro que sí, claro que puede endeudarse, por eso no hay ningún problema. Y lo hace, nos lo dicen, ¿verdad? Porque, bueno, el Banco Central Europeo emite el dinero, emite los euros y los diferentes países, bueno, deciden endeudarse en esa moneda en concreto, emitiendo bonos. ¿Y quién compra esos bonos? ¿Quién compra? O mejor dicho, de hecho, ¿quién avala esa deuda expresada en bonos? O como sea que nos lo quieran expresar. Y da igual las triquiñuelas, da igual los términos, los tecnicismos, etcétera, etcétera. Al final siempre pagan los mismos. Aquellos que pretenden tener un mínimo de seguridad interna o de soberanía expresada precisamente en esos términos occidentales. Así es como Arabia Saudí consigue mantenerse estable a nivel interno, su gobierno está fuerte, sólido, lo hacen simplemente, sencillamente comprando esa deuda, avalándola. Esto es tan sencillo como eso. ¿Por qué no se quiere comprender? Ah, bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Por qué no se quiere hablar de ello? Eso ya es otra historia. Pero pueden estar ustedes seguros, y esto es la razón de por qué hacíamos este viaje, ¿verdad?, entre diferentes aspectos. Pueden estar ustedes seguros de que eso está estrechamente relacionado con este nuevo asunto Trump, con este intento de asesinato del señor Trump y todo lo que sea que está por venir. Todo lo que sea que está por venir, que incluye, antes que nada, esta difícil interrelación entre los que deben, los que viven en base a deuda, y los que la pagan. Ese es el quid de la cuestión. Y no nos equivoquemos, los que la pagan son Rusia, China, Arabia Saudí o otros países del mismo ámbito, etc.
Es decir, los malos de la película son los que pagan la película. Así que, en torno al asunto Trump, desde luego que hay elementos de incompetencia y de extrema decadencia, claro que sí, y tanto que sí, como que está colapsando, ese país está colapsando. Y nos lo dicen ellos, no nosotros, lo dicen ellos mismos. El propio Biden ha dicho que, bueno, hay una situación de polarización política muy grave, pero que no se solucione con balas. Muy bien, señor Biden, muy bien, que no se solucione con balas, claro que sí. Es decir, un país que está lleno de balas, lleno de armas, no va a solucionar lo que usted mismo ya nos está planteando como una extrema polarización política de difícil solución, no lo va a solucionar con balas, ¿verdad? En fin, es obvio que tenemos sobre la mesa lo que comentábamos en este canal desde el principio, desde que empezamos con este canal. Tenemos sobre la mesa una cuestión de colapso occidental, y esto es debido al colapso mismo de la noción de modernidad y sus principios, o la falta de ellos. Por eso en el canal les recomendamos que visiten el foro de debates, ahí se están llevando a cabo debates bien profundos acerca de los principios o fundamentos mismos de lo que podemos denominar, sin temor a equivocarnos, conocimiento humano, puesto que aquí estamos, vivimos en este mundo, interactuamos en este mundo y lo hacemos, o se supone que lo hacemos, en base al conocimiento que podemos procesar con nuestra propia mente y no exclusivamente a un nivel racional, sino a un nivel, en realidad, intelectual. Pues eso es lo que prima antes de nada. A ese nivel intelectual podemos sacar como conclusión, aunque el raciocinio y los sentimientos nos digan lo contrario, que ciertamente Occidente y su proyecto civilizatorio, están en serios aprietos. Y que todo esto que vemos y que nos confunde, y con eso empezábamos el vídeo de hoy, ¿verdad? Todo esto no es más que el necesario proceso, vamos a llamarle así, por el cual, digamos que no queda más remedio que transitar hasta el final de este ciclo, de este desarrollo de acontecimientos, que no puede ser otro, insistimos, una vez más insistimos, que el puro colapso. ¿Debido a qué? Pues debido a que no hay ninguna intención, insistimos, a ver si conseguimos que esto se entienda, no hay ninguna intención de solucionar absolutamente nada. No hay ninguna intención de replantear nada, de hacer balance, ¿verdad? En cualquier proyecto que uno haga en la vida, si los resultados son malos, lo que hace es balance sobre ello, ¿verdad? Sobre ese proyecto. Busca qué pudo haber salido mal, cuáles son sus principios, estarán o no equivocados, etcétera, etcétera. Eso no se hace en Occidente. Debería llamar la atención, pero por alguna razón no la llama. No llama la atención. Pero no se hace en Occidente nada de esto. No se hace ningún tipo de trabajo de balance, de búsqueda de principios que fundamentan el proyecto y si estos realmente funcionan, si realmente se corresponden en todos sus pasos con los resultados, ¿son esos resultados positivos? ¿Son esos resultados negativos? No, no se hace, no se hace. Así que ayúdennos a hacer este trabajo, ya que nadie más lo va a hacer. Es obvio que nadie más lo va a hacer. Es obvio porque, bueno, rebuscamos y rebuscamos en internet, ¿verdad? Y nadie parece tener el más mínimo interés en hacer este trabajo. Ayúdennos, hagan el trabajo con nosotros mismos, formen parte de la solución y no del problema, ¿verdad? Y ya saben, denle a like si consideran que efectivamente este trabajo es necesario, vale la pena y lo estamos haciendo adecuadamente. Suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, así nos ayudarán y mucho. Y, como decimos siempre, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo. Venga, hasta la próxima.